Zoom para subirla a nuestro sitio web y también en nuestra página de YouTube. Recuerden que esta conferencia tiene una duración aproximada de 40 minutos y al final se dará un espacio de preguntas. Quien tenga alguna podrá escribirla en el espacio del chat dispuesto en la parte inferior derecha de sus pantallas. Como ya les comenté, la charla está siendo grabada en video y estará disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web del proyecto a partir de mañana. Las transparencias ya están publicadas en el repositorio Funes y su enlace se encuentra en la página web del proyecto. Es decir, en la parte de reuniones virtuales, conferencias de expertos, ya está la página de la profesora Zeneida y ahí pueden encontrar las transparencias de la charla de hoy. Listo. Entonces, en esta ocasión, la profesora Zeneida Fernández de la Universidad de Alicante en España presentará la experiencia titulada Desarrollo de la competencia mirar profesionalmente en los programas de formación de profesores de matemáticas. La profesora Zeneida es profesora titular del área didáctica de las matemáticas de la Universidad de Alicante, es licenciada en matemáticas y doctora en didáctica de las matemáticas. Sus intereses de investigación se centran en la formación de maestros y profesores de matemáticas, en particular en el desarrollo de competencias profesionales de futuros maestros y profesores. Forma parte del grupo de investigación en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Alicante, que ha contribuido a esta agenda de investigación. A continuación, doy paso a nuestra ponente, Zeneida Fernández. Profesora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muchas gracias, Mariana, y bueno, Pedro, por la presentación y bueno, pues buenos días a todas y todos. Y bueno, pues en primer lugar quiero agradecer pues al grupo de investigación de la web de la Universidad de los Andes por la invitación pues a estar en la tarde de hoy aquí con ustedes. Y bueno, tal y como me han presentado, pues quiero hablar un poquito en esta primera diapositiva del contexto. Y es que formo parte pues, del grupo Hidimatua de la Universidad de Alicante. Es el grupo de investigación en didáctica de la matemática y durante los últimos 10-12 años pues hemos estado trabajando precisamente pues en la competencia mirar profesionalmente. Desde dos puntos de vista, como vais a ver a continuación, desde el punto de vista de la investigación y por supuesto desde el punto de vista de formadores, de profesores y docentes de primaria, ya que nosotros pues tenemos ese doble papel. Somos investigadores en la universidad, pero también somos formadores dentro de los programas de formación de la Universidad de Alicante. Y bueno, pues si nos quieren conocer un poco más acerca del grupo, de los proyectos que tenemos, las investigaciones que hemos publicado, pues he dejado ahí un código QR que es la página web del grupo. Bien, pues tal y como he comentado, nosotros tenemos un doble papel. Primero, somos formadores de profesores en la Universidad de Alicante y por lo tanto estamos preocupados pues, por el diseño de los programas de formación. Y dentro de los programas de formación, tanto de maestros como de profesores, y aquí voy a hablar un poquito del contexto para que posteriormente pues, podamos hablar de edades, ¿no? De los niños. Nosotros formamos tanto a maestros de educación primaria, que son los maestros que van a impartir entre los 6 y los 12 años, como también formamos a profesores que van a impartir en secundaria y bachillerato. Es decir, que formamos a los profesores que van a dar sus clases a estudiantes entre los 12 y los 16 años, que sería la educación obligatoria aquí en España, y entre los 16 y 18, que sería el bachillerato. Por lo tanto, dentro de la Universidad de Alicante, nosotros somos formadores de esos futuros profesores o maestros de educación primaria, pero tenemos otro doble papel y es que nosotros investigamos también sobre cómo desarrollar precisamente esa competencia docente de mirar profesionalmente las situaciones de aprendizaje. Entonces, ese sería un poco el contexto en el que nos movemos. ¿Cómo hacemos esto? En nuestras investigaciones utilizamos experimentos de enseñanza que constan de tres ciclos de ciclos de investigación en tres fases. Y esas fases son, nosotros diseñamos lo que son las tareas
para poder desarrollar esta competencia docente de mirar profesionalmente, que ahora posteriormente definiré o conceptualizaré desde nuestro grupo. Posteriormente implementamos esas tareas de formación con los futuros maestros. Aquí está el doble papel, puesto que nosotros queremos desarrollar esa competencia en ellos, pero a la vez recogemos datos para nuestras investigaciones. Y posteriormente pues se analizan y se rediseñan esos materiales pues para el año siguiente o para el curso siguiente. Esos serían los ciclos de investigación que hacemos. Bueno, con relación a cómo conceptualizamos la competencia mirar profesionalmente, ya digo que se ha estado trabajando durante los últimos 10-12 años dentro de nuestro grupo, ha sido conceptualizada de maneras diferentes, no dentro de nuestro grupo, sino hablo aquí de manera internacional. Pero nosotros entendemos esta competencia como el ser capaz de usar un conocimiento, no solo de matemáticas, sino sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en la práctica de enseñar matemáticas. Para nosotros, la formación de maestros o profesores de secundaria está centrada en la práctica de enseñar matemáticas. Entonces, estamos preocupados por precisamente desarrollar pues, actividades que forman parte de esa práctica de enseñar matemáticas. Y aquí, pues apoyándome en Linares 2013, pues algunas de esas actividades, no voy a recitar todas, pero algunas de esas actividades que forman parte de esa práctica de enseñar matemáticas, pues podría ser interpretar y analizar el pensamiento matemático de los estudiantes, es decir, cuando estamos en el aula, pues un maestro, un profesor, pues tiene que interpretar pues, las respuestas que dan los estudiantes. Analizar, seleccionar y diseñar tareas matemáticas. Entra en juego pues todo el análisis de tareas, por ejemplo, si se usan recursos de página web o libros de texto, etcétera, o incluso el diseño de propias tareas. Y por otro lado, otra de las actividades que estarían también, que formarían parte sería el cómo gestionar pues, las interacciones o el discurso matemático pues, dentro, por ejemplo, del... Pues bien, esa sería nuestra conceptualización de lo que es la competencia, mirar profesionalmente. ¿Y qué es lo que hemos estos últimos años? Pues nuestros resultados se enfocan en dos puntos. Se ha intentado aportar información sobre precisamente qué características tienen que tener esas tareas profesionales que favorecen el desarrollo y la competencia a mirar profesionalmente dentro de los programas de formación. Y aquí, por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque no es el foco de la presentación de hoy, pero por poner ejemplos, pues características que parecen favorecer, pues el uso, por ejemplo, de representaciones de la práctica, es decir, por ejemplo, el uso de vídeos, respuestas de estudiantes reales, una interacción real de aula escrita entre un maestro y varios estudiantes. A eso me refiero como representación de la práctica. También otro aspecto que parece favorecer dentro de los programas de formación pues es, por ejemplo, el uso de lentes teóricas con las que mirar. Esas lentes teóricas, por ejemplo, se centran en un resumen o de diferentes perspectivas sobre la enseñanza y aprendizaje de un contenido matemático. Realmente son documentos que se basan en que se conocen en educación matemática relacionados con la comprensión o el aprendizaje de un determinado contenido matemático. Y luego el otro foco de atención que se ha tenido dentro del grupo y del cual pues también se ha aportado resultados, precisamente son descriptores o características de cómo se empieza a desarrollar esa competencia a mirar profesionalmente dentro de los programas de formación. Ya digo que no es el foco de esta presentación, pero sí que quería dar como un contexto general de lo que estamos haciendo dentro del grupo en más interés, pues dentro de la página web, esas características para favorecer el desarrollo de la competencia, como también características de su desarrollo. Pues bien, me voy a centrar en una de estas de las actividades de la práctica. Me voy a centrar precisamente en interpretar y analizar el pensamiento matemático de los estudiantes, porque en esa actividad particular es donde
principalmente nos hemos centrado como investigadores. Y voy a mostrar algunas situaciones. Primero, ¿cómo entendemos la competencia en esa actividad? La competencia es mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Se ha hecho bastante investigación acerca de precisamente del desarrollo de esta competencia, tanto en maestros como en profesorado de secundaria. Y nosotros tomamos la conceptualización de Jacob en 2010 y conceptualiza esta competencia como 3 destrezas que están interrelacionadas. Una sería atender las estrategias de los estudiantes, que implica identificar elementos matemáticos en las respuestas de los estudiantes. La siguiente destreza sería la de interpretar la comprensión de los estudiantes precisamente desde los elementos matemáticos que se han identificado previamente. Y por último, es importante la destreza de decidir, es decir, decidir cómo responder, es decir, como maestros o profesores de secundaria, teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes. Y es aquí donde voy a centrar la conferencia de hoy, precisamente en ver qué conocimiento sería necesario o qué uso del conocimiento hay que hacer precisamente para mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes, y para ello voy a utilizar diferentes situaciones de aula para mostrarlo. Aquí recojo, por ejemplo, un resumen de qué conocimiento sería necesario precisamente en cada una de esas destrezas, pero está a nivel general. Por ejemplo, para identificar o interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes, ¿qué referencias se necesitarían? Pues, por ejemplo, conocer características de los problemas, niveles de comprensión, errores de los estudiantes, estrategias de resolución, modos de representación. Y todo eso nos lo aportan precisamente resultados de investigaciones en educación matemática, es decir, que es conocimiento que precisamente se conoce. Y luego, ¿qué medios o herramientas se necesitan conocer precisamente para decidir en la práctica? Pues aparte del conocimiento que acabo de comentar para identificar e interpretar, pues se deberían conocer pues otro tipo de conocimiento más centrado en el uso de materiales didácticos, la elección de tareas, por ejemplo, variables de tarea, el uso de software, etc. ¿Vale? Es decir, para que se vea la relación entre ese conocimiento, el uso de un conocimiento, para resolver una actividad profesional, que en este caso sería mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Pues bien, dicho esto, sí que voy a mostrar a partir de aquí algunos ejemplos de lo que precisamente implicaría mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Y voy a comenzar con esta situación. Es una actividad, se muestra la actividad y la respuesta, en este caso, de un alumno de primero de la ESO, que correspondería a 13 años, más o menos. La actividad es la siguiente. A continuación puedes ver parejas de números. Para cada pareja, escribe un número que se encuentre entre esos dos números. Si crees que ese número no existe, escribe imposible. ¿Qué podríamos decir de la respuesta de este estudiante? Y aquí puedo dejar unos segundos para que lo penséis. Voy a dejar solo 20 segunditos para que lo penséis. Si os habéis dado cuenta, por ejemplo, en 2,5 y 2,7 es capaz de escribir el 2,6, entre 2 séptimos y 6 séptimos es capaz de escribir el 4 séptimos, entre 8,9 y 8,15 también escribe que está el 8,80, pero entre 3,49 y 3,50 y entre 1/3 y 2/3 escribe imposible. ¿Qué podemos decir? Es decir, ¿qué elementos matemáticos implicados? ¿Cómo podemos describir las respuestas que hay detrás? Por supuesto, para ir un poquito más allá de si es correcto o incorrecto, ¿vale? Porque obviamente las 3 primeras serían correctas, las 2 últimas serían incorrectas. ¿Pero por qué? Pues parece ser, si os habéis dado cuenta, es una actividad que implica el concepto de densidad. ¿Qué ha hecho el alumno? Pues ha sido capaz de encontrar un número entre otro número en no pseudoconsecutivos, por ejemplo, entre 2,5 y 2,7, eso voy a llamar no pseudoconsecutivos, porque podemos encontrar fácilmente el 2,6, pero no ha sido capaz de encontrar números entre pseudoconsecutivos.
¿A qué nos referimos con eso? Pues, por ejemplo, si se conociese, ¿no?, el conocimiento sobre lo que hay de las investigaciones en educación matemática centrado en el número racional, pues por ejemplo se conoce que los estudiantes a menudo consideran que entre dos números racionales pseudo-consecutivos no hay números, por ejemplo entre 3 quintos y 4 quintos no hay números, y entre dos números racionales no pseudo-consecutivos hay un número finito. Por ejemplo, entre 1,67 y 1,69, pues sí que serían capaces de decir que existe un número, el 1,68. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque los estudiantes realmente aplican el conocimiento que tienen del número natural en el conjunto de los racionales. Y es un fenómeno que está documentado en la literatura que tenemos sobre educación matemática. Entonces, conocer este fenómeno, que los estudiantes a menudo usan el conocimiento de los números naturales, en este caso como conjunto discreto, es decir, entre el 5 y el 6 no hay ningún número, si estamos hablando dentro de los naturales. Pues lo que hacen es utilizar ese conocimiento como conjunto discreto en el número de los racionales, que es un conjunto denso. Pues bien, este fenómeno, yo he puesto aquí el ejemplo del concepto de densidad, pero se da con el conjunto de los racionales en otros aspectos. Por ejemplo, está documentado con la comparación de fracciones o la comparación de decimales. Os voy a poner algunos ejemplos para situaros. Por ejemplo, si les decimos a un estudiante que comparen la fracción 2/3 y 7/8, muchos estudiantes dicen que 7/8 es mayor que 2/3, sería una respuesta correcta. Pero el razonamiento que algunos de ellos usan, o que muchos de ellos usan, y está documentado en la literatura, es porque el 7 y el 8 son mayores que el 2 y el 3. Por lo tanto, realmente, cuando comparan fracciones, no se están centrando en la relación entre el numerador y denominador, sino que están viendo el numerador y el denominador como aislados. Y lo que hacen es comparar numerador y denominador por separado. Por lo tanto, también están usando un conocimiento de los números naturales realmente para comparar, en este caso, fracciones. Y lo mismo ocurre, y os pongo otro caso particular que seguro que quizás lo habéis visto también en las aulas, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando comparan números decimales, el 3,2, por ejemplo, con el 3,15. Algunos estudiantes piensan que el 3,15 es mayor que el 3,2. ¿Por qué? Porque realmente lo que comparan es la parte decimal de los números decimales. Y por tanto, piensan que 3,15 es mayor que 3,2. Ahí también están aplicando un uso del conocimiento de los naturales, en este caso a la hora de comparar decimales. Y bueno, pues poneros otro ejemplo, ¿no?, de realmente la importancia que tiene este fenómeno, ¿no?, y que es importante pues tener ese conocimiento para interpretar lo que ocurre en un aula, en este caso una respuesta de un estudiante o de varios estudiantes. Pues por ejemplo, también ocurre este fenómeno cuando se está trabajando con las operaciones de multiplicación y división, cuando se trabaja con números decimales o con fracciones. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, multiplicamos el 2 por un número menor que 1, por ejemplo, 2 por 0,1, un estudiante puede pensar que si nosotros le preguntamos si va a dar un número mayor o menor que 2, que va a dar mayor que 2. ¿Por qué? Porque según el conocimiento que tienen de los naturales, las multiplicaciones hacen más grande, es decir, siempre dan un resultado mayor, cuando en este caso es justo lo contrario, obtenemos un resultado menor. Y bueno, con la división también ocurriría. Es decir, por ejemplo, una división, el 4 entre un número menor que 1, 0,2, haría la división más grande, es decir, obtenemos un resultado mayor a 4. Cuando, por ejemplo, si usan el conocimiento de los números naturales, pues dirían pues, que la división siempre, el resultado de una división es siempre un cociente menor que el dividendo, ¿no? Ese sería un poco el razonamiento que procede pues, de los números naturales. ¿Por qué es importante interpretar y usar ese conocimiento para interpretar la respuesta? Porque como maestros o profesores, pues tenemos que intentar ayudar a los estudiantes a seguir progresando en esa comprensión. Entonces, si queremos proponer actividades o tareas cercanas para poder solventar una posible dificultad, un posible error, que no se comprenda, pues se tiene que tener este conocimiento, por así decirlo. Y bueno, pues en este caso, la tercera destreza que implicaría la competencia, pues sería precisamente decidir como maestros. Pues aquí
conocer que precisamente la recta numérica pues, es otro modo de representación, pues podría ayudar precisamente pues, a introducir, ¿no?, el concepto de densidad y a trabajar pues, la comparación o el hecho de encontrar números entre dos datos con el uso de la recta numérica. Bueno, pues este sería un primer ejemplo. Este es un ejemplo muy concreto para que se viese lo que implican las tres destrezas. Primero, el atender, ¿no? Es decir, que sería uso de conocimiento para saber qué es lo que ha pasado, describir las respuestas. Después, interpretar, un uso de conocimiento específico, precisamente, que nos ayude a explicar lo que ha pasado, ¿no? Esa respuesta, en este caso, y que nos ayude también, posteriormente, a decir. Propongo otro ejemplo. Esta es una actividad ahora de comparar fracciones. Dice, ¿qué fracción es mayor, 2/3 o 2/5? Y la respuesta de un estudiante, el estudiante 1, donde dice que el estudiante, después de realizar los dibujos que se muestran, indica que son iguales. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué elementos matemáticos están implicados en la respuesta? Que sería la destreza de identificar, y posteriormente lo interpretaremos. Dejo unos segundos para que lo penséis. ¿Qué podríamos decir para esta actividad? Pues bien, pues es una actividad de comparar dos fracciones, en este caso tienen el mismo numerador. ¿Y qué podríamos decir de la respuesta de los estudiantes? Pues que realmente el estudiante está representando gráficamente esas fracciones. Pero ¿cuál es el problema en esa comparación? Que no está usando los todos o las unidades, no sé cómo le llaman allí, los todos o la unidad igual para poder comparar esas fracciones. Precisamente eso sería lo que nosotros deberíamos identificar de esa respuesta. Es decir, no solo que es una respuesta incorrecta, sino saber el por qué es incorrecta. En este caso, que no usa todos igual. Pues bien, con esta identificación, ¿qué es lo que podríamos interpretar? Y aquí os voy a mostrar qué conocimiento, ¿no? Se podría tener o usar para poder interpretar y poder decidir. Aquí, por ejemplo, nos hemos basado, o nosotros nos basamos pues, en los niveles de progresión de IBARS, que realmente están basados en una trayectoria hipotética de aprendizaje o niveles de progresión de Batista de 2012, que procede de las investigaciones. Y muestra como unos niveles de progresión en la comprensión de los estudiantes en 3 niveles, y es sobre el significado de la fracción como parte todo. Aquí, dentro del significado de fracción como parte todo, aparece también la comparación, que son como elementos o características en cuanto a la comprensión de la comparación. Y voy a mostrar dos, ¿vale?, que son los implicados con esta actividad. Y es, por ejemplo, que los estudiantes que están en un nivel 1, que no son capaces de identificar ni de representar fracciones, ni propias ni impropias, precisamente son los que no usan el mismo todo para comparar fracciones. Si nosotros queremos que los estudiantes aprendan realmente a comparar fracciones, pues es necesario centrarnos precisamente en esa característica, en enseñarles que para comparar fracciones, en este caso gráficamente o con material manipulativo, pues se necesita tener el mismo todo unidad. Si no, lógicamente, pues no podríamos comparar dos fracciones. Y precisamente el paso, ¿no?, de ese nivel a ese nivel 2 es el uso del mismo todo o unidad para poder comparar. Por lo tanto,
tanto, ¿qué se espera, ¿no? ¿A qué parece estar comprendiendo el estudiante? ¿Qué se espera? ¿Qué podríamos interpretar? Pues precisamente que esas dificultades en la comparación es por no tener ese mismo todo. Y que, por lo tanto, tenemos, ¿no?, en el aula, ¿no?, estudiantes pues, que están en ese nivel 1 de comprensión. Y si queremos nosotros pues, intentar ayudarles a seguir progresando en la comprensión, pues necesitaríamos apoyarles en algunas actividades que permitan ver que se tiene que trabajar con el mismo todo para poder comparar. Por ejemplo, pues ahí he puesto una flechita, ¿no? Porque el objetivo del profesor pues, sería apoyar en esa transición hacia ese nivel 2, ¿no?, que hemos visto. Pues, ¿qué podríamos utilizar? Pues aquí he puesto una propuesta de actividad, pero se podría utilizar muchísimos. Pues, por ejemplo, podría ser la misma, es decir, la misma comparación, 2/3 y 2/5, pero darles como apoyo pues, una representación gráfica para que se vea que deben utilizar el mismo todo, ya sea con contextos continuos, como por ejemplo el uso de figuras geométricas, como por ejemplo puede ser un rectángulo, podría ser otra, o también en contextos discretos, que es el uso de canicas, el uso de bolitas, ¿no? Para representar precisamente cuánto es 2/3 de ese conjunto de 15 bolas o 2/5 de ese conjunto de 15 bolas. Aquí lo he puesto gráficamente, pero se podría introducir también con material concreto, es decir, o con material manipulativo. En este caso, por ejemplo, si no se quiere dar en un contexto gráfico, pues se les podría ofrecer, por ejemplo, una hoja de papel, que fueran, bueno, 2 hojas de papel igual, ¿vale? 2 hojas de papel igual y que en una representaran 2/3 y en la otra 2/5, pero estamos utilizando el mismo todo, que sería una hoja de papel igual. O 15 bolitas de papel, 15 bolitas de papel o 15 canicas o 15 bolitas, ¿vale? Como quieran. Pues esta sería, por ejemplo, una buena tarea, ¿no?, para poder ayudar a ese estudiante que ha tenido esa dificultad a transitar hacia el nivel 2, ese estudiante o ese grupo de estudiantes dentro del aula. Bueno, pasamos a otro ejemplo, este es un poquito más complicado. En este caso propongo 2 actividades, porque lo vamos a ver como en conjunto. Son 2 actividades. En la primera actividad se pregunta qué figuras representan 3/8 de las que se ofrecen ahí, A, B, C, D, E y F. Y la segunda actividad se dice que esa figura, ese rectángulo que se da, representa 5/3 del todo o de la unidad. Y precisamente lo que se pide es representar la unidad. Esas 2 actividades tienen implicadas otras características de esos niveles de progresión. Por eso los he incluido de nuevo aquí, para que se pudiese trabajar el mismo conocimiento, ¿no?, sobre la enseñanza y aprendizaje de la fracción como parte todo, pero ahora usando pues, otras características de esos niveles. Voy a dejar unos segundos, porque si sigo y no se ha pensado sobre las actividades, quizás no me podáis seguir. Voy a dejar unos segundos para que penséis precisamente en cómo se resuelven las actividades y lo que implicarían las actividades, porque ahora posteriormente voy a mostrar 3 respuestas de 3 estudiantes para que las podamos analizar. Bueno, pues si os habéis dado cuenta, las figuras que representarían 3/8 en este caso, pues serían, en este caso sería la C, la F, ¿vale? La C en contexto discreto, con bolitas, la F en un contexto continuo, suponiendo que las partes son iguales, ¿vale? Lo que pasa que aquí lo he puesto muy chiquitín y no se observa. Y también sería la D y la E. La A y la B no, porque las partes, ¿no?, en las que se divide el todo no serían iguales en área. Por lo tanto, no se está tomando el mismo, las partes no son iguales, por así decirlo.
Por tanto, en esta actividad, los dos elementos que se espera que se trabajen son, por un lado, un elemento o una característica que se debe adquirir en ese nivel 2, que es reconocer que las partes en las que se divide el todo deben ser iguales en tamaño, aunque no tengan la misma forma. Por lo tanto, si un estudiante no resolviese correctamente, por ejemplo, no identificase el 3/8 por no tener en cuenta que el todo debe dividirse en partes iguales, pues no estaría en ese nivel 2. Y el otro aspecto que se trabaja en la actividad sería reconocer que una parte puede estar dividida en otras partes o un grupo de partes formado por otros grupos. En este caso, esa característica se refiere a la idea de equivalencia y es, por ejemplo, en la actividad 1, el E y el D no se observa 3 de 8, sino sí que son 3/8, pero porque es una fracción equivalente. En este caso es una fracción equivalente. En este caso, por ejemplo, sería 6/16, ¿vale? Y aquí igual, no se observa directamente 3/8, pero si hiciésemos grupos, sí que son 3 grupos de 8, con grupos de 2 bolitas cada uno, ¿vale? Entonces, esta idea, que se adquiere normalmente en el nivel 3, también aparece en esta actividad. Por lo tanto, si algún estudiante tuviese dificultades precisamente con la D y la E, nos indicaría pues, que no tienen todavía pues, esa característica propia de ese nivel de comprensión en cuanto a la fracción parte todo. ¿Y qué ocurre con la actividad 2? La actividad 2 es una actividad de identificar cuál es el todo o la unidad. En este caso nos están dando 5/3, por lo tanto, ¿qué está implicado? Pues tendríamos que dividir ese rectángulo en 5 partes iguales en área, ¿no? En tamaño, y coger 3, que sería el 3/3, ¿vale? 3/3 es la unidad o todo. Por lo tanto, si se mantiene el rectángulo, pues sería un rectángulo un poquito más pequeño, que representará el 3/3. ¿Qué idea está aquí o cuál es la idea que prevalece aquí? Pues, por ejemplo, el uso de cualquier fracción, en este caso obviamente es la fracción unitaria, por lo tanto podría ser una característica también de nivel 2, porque es el uso de la fracción unitaria, pero sería el uso de cualquier fracción como unidad iterativa para construir precisamente otras fracciones. En este caso se pide construir el todo, pero se parte de una fracción impropia. Por lo tanto, es una actividad un poquito pues, más difícil que si se trabajase pues, con fracciones propias. Pues bien, esta sería un poco la identificación de las características de estas actividades. Ahora voy a mostrar 3 respuestas de estudiante para que se vea lo que implicaría, ¿no? Lo que implicaría la competencia. El estudiante 1 responde al problema 1, como las figuras que representan 3/8 son A, B y F. ¿Vale? A, B y F, porque hay 3 partes de 8 pintadas. Y en el problema 2, pues hace el dibujo que se muestra. Estos son 3 partes. El estudiante 2 sí que identifica la F, que la F representa 3/8, y la A y la B no son 3/8 porque las partes no son congruentes. Y C son 3 puntos pintados, y E son 6 puntos pintados, y D son 6/16. Eso es lo que reconoce. Y en el problema 2 lo que dice es, divido lo que me han dado en 3 partes congruentes y luego cojo 5 partes como esas. Y por último, el estudiante 3 dice A y B no tienen las partes congruentes y no son 3/8, C, D, E y F sí que representan 3/8. Si la figura que nos muestra son 5/3, primero divido la figura en 5 partes que representan los 5/3 y después sombreo 3 partes que representan 3/3, es decir, la unidad. Si os habéis fijado, es fácil reconocer por las características que he comentado antes que ese estudiante 3, que el estudiante 3 estaría dando pues una respuesta, ¿no? Como la respuesta correcta en ambas actividades. ¿Vale? Es decir, el de estudiante 3 serían los que tendría adquiridos esas 3 características de los niveles que yo había marcado previamente. Pero, ¿qué ocurre con el estudiante 1 y 2? En cuanto a cuáles son las características que parecen comprender, es decir, los elementos matemáticos que parecen tener o no tener. Pues si os acordáis de la anterior diapositiva, pues podríamos decir que el estudiante 1
no sabe hacer el problema 2, porque obviamente, y además nos muestra algo más, y es que no tiene en cuenta que las partes en las que se divide el todo la unidad tienen que ser iguales en tamaño, ¿vale? En tamaño, en área. Y del problema 1 podemos deducir que ese elemento tampoco lo considera, puesto que ha dicho que, por ejemplo, en A y en B, A y B representan 3/8. Por supuesto que el elemento sobre una parte puede estar dividida en otras partes, tampoco lo tiene adquirido, porque ni siquiera muestra que D y F son 3/8. Es decir, todo eso lo podríamos deducir de las respuestas de ese estudiante 1. ¿Y qué ocurriría en el estudiante 2? Pues el estudiante 2, obviamente, el problema 2 lo resuelve incorrectamente porque se cree que lo que se le ha dado, ¿no?, es la unidad, cuando realmente lo que se le está dando representa 5/3 de la unidad, ¿vale? Es decir, que no ha entendido cómo resolver la actividad, pero sí que es cierto que se muestra que conoce que las partes en las que se tiene que dividir la unidad son iguales en área o en tamaño. Y por otro lado, esto también se observa, por ejemplo, en el problema 1, porque sí que distingue que las representaciones de A y B no son 3/8, aunque tiene algunas dificultades con el contexto discreto, si os habéis dado cuenta, cuando se utiliza el contexto discreto, y tampoco tienen adquirido el elemento de una parte puede estar dividida en otras partes, porque no reconocen, pues, por ejemplo, L como 3/8, ¿vale? Aunque también se utiliza una representación discreta, un contexto discreto. Pues bien, aquí ya he avanzado un poquito lo que se esperaría en la interpretación, ¿no? Cuando pedimos o lo que se espera, ¿no?, de la identificación de esas respuestas, pues precisamente es eso, ¿no? Es decir, que se tenga ese conocimiento específico, que se conoce, ¿no?, a la hora de interpretar y ir un poquito más allá. Aquí lo tenéis escrito, pero no es más que lo que os he comentado. Es decir, en la actividad 1, pues es estudiante 1, y aquí he remarcado, pues no tiene en cuenta las partes en las que se divide el todo o no considera la idea de que una parte pueda estar dividida en otras partes con relación a lo que son los niveles de progresión. O en la actividad 2, por supuesto, pues tampoco tiene en cuenta que las partes en las que se divide el todo son iguales en tamaño, o tampoco tiene la idea de identificar una fracción como unidad iterativa, porque no representa ni 1/3 ni 2/3, no representa nada. Con relación al estudiante 2, rápidamente, porque ya lo he comentado, pues aquí sí que parece que tiene en cuenta que las partes deben ser iguales en tamaño, pero tiene dificultades con el otro elemento, con la otra característica, y es que no considera que la idea de que una parte pueda estar dividida en otras partes. Y con relación a la actividad 2, pues no identifica lo que pide el ejercicio, es decir, no identifica los 5/3 de ese todo unidad. Y en cambio, pues el estudiante 3 sí que tendría adquirido pues esos 3 elementos, ¿no? Es decir, porque sí que es capaz de identificar que las figuras A y B no son 3/8 y que el resto de figuras sí que representan 3/8, incluidas la D y la E. Por lo tanto, ahí se muestra que sí que tiene esa característica de considerar que una parte pueda estar dividida en otras partes. Y luego la actividad 2, que realmente también la resuelve bien, porque representa, bueno, divide el todo en 5 partes de igual tamaño, ¿no? Y identifica pues la fracción unitaria, que sería 1/3, hasta construir la unidad, que sería 3/3, 1/3 más 1/3 más 1/3. Por eso se habla que es capaz de precisamente iterar esa fracción unitaria para construir, en este caso, la unidad o el todo, que es otra fracción, que serían los 3/3. ¿Qué podríamos decir en cuanto a los niveles de comprensión? Si estamos usando este conocimiento específico que se conoce, pues nos ayudaría a identificar pues que cada estudiante se encontraría pues en diferentes niveles, ¿no? De cada grupo de estudiantes, podría ser comportamientos de un aula, cada grupo de estudiantes pues estaría pues en un nivel, ¿no?, de esos niveles de progresión o de comprensión. Así, por ejemplo, el estudiante 1, obviamente, si no tiene ninguna de las características, pues estaría en ese nivel 1, el estudiante 2 estaría en un nivel 2 y el estudiante 3, como sí que se puede identificar las 3 características, pues estaría en ese nivel 3.
¿Qué es lo que nos prepara? Identificar o usar ese conocimiento para interpretar esa respuesta. Pues nos prepara a, como maestros y profesores, pues dar buenas decisiones en las aulas. Por ejemplo, si nosotros queremos ayudar al grupo de estudiantes que tienen muchas dificultades, ¿no? con identificar que las partes en las que se divide el todo deben ser iguales en tamaño, pues ¿qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, utilizar materiales como, por ejemplo, ya lo he hablado antes, pues utilizar, por ejemplo, hojas de papel y que representaran, por ejemplo, fracciones unitarias. Por ejemplo, yo empezaría pues con un medio, con mitades. Entonces, que representaran un medio en hojas de papel de diferentes maneras, para que se diesen cuenta que un medio en una hoja de papel se puede representar de maneras diversas. Porque lo principal no es saber que las partes son iguales, a veces nos quedamos con la palabra igualdad como idénticas, pero el matiz es que si estamos en contexto continuo, son iguales en área, pero pueden ser de distinta forma. Entonces, ayudar a entender ese pequeño matiz, pues es importante. Después se podría repetir, por ejemplo, la misma actividad, pero con otras fracciones unitarias, como podría ser en un tercio, en un cuarto, en un quinto. Y después, pues aumentar gradualmente, pues con el uso de otras fracciones no unitarias, como por ejemplo 2 tercios, 2 quintos, 3 cuartos. Y luego otro tipo de actividades, ahí he marcado, bueno, para los cursos, ¿no? Otro tipo de actividades, pues por ejemplo, se puede pedir que identifiquen 3 cuartos en las siguientes figuras, donde se les está dando todos, ¿no? Unidades divididas en cuartos, pero los cuartos no son de la misma forma, pero sí iguales en tamaño, ¿vale? Por así decirlo. Pues ese sería, por ejemplo, las decisiones, ¿no? Actividades que un maestro profesor pues, puede hacer para ayudar, por ejemplo, al estudiante 1. Al estudiante 2, pues, por proponeros ejemplos, ¿no? Específicos. Pues el estudiante 2 tenía problemas para iterar precisamente fracciones unitarias y poder representar o identificar fracciones propias. Pues, por ejemplo, se propone usar la fracción unitaria como unidad iterativa pues, para construir la unidad o para construir otras fracciones. Un buen material para usar con las fracciones serían los números en color o las regletas conocidas como regletas Cuisoner. Y, por ejemplo, actividades específicas que se podrían proponer en un aula, pues si la regleta roja es un tercio de la unidad, pues ¿qué regleta es la unidad? Lo único que hay que hacer es iterar la regleta roja pues 3 veces y ver con qué regleta coincide, ¿no? Pues la otra regleta sería la unidad, que en este caso sería pues la verde oscura. O, por ejemplo, otra actividad, pues igual, pero cambiando pues otra regleta y su valor. Y otro tipo de actividad, y ya no ir a la unidad, sino si se da la regleta roja como un tercio de la unidad, pues preguntarle, por ejemplo, qué fracción representa la regleta unidad. ¿Vale? Es decir, no construir la unidad, sino primero se tendría que construir la unidad con la regleta roja, es decir que la roja, pues 3 veces la roja, que sería la verde oscura, sería la unidad, y entonces una vez que tengo el todo o la unidad, pues decir pues, que representa la lila con relación a la regleta verde oscura. ¿Vale? Es decir, las regletas de Cuisoner o los números de color pues sería un buen material precisamente para trabajar esa característica de iteración. Y lo mismo, con las mismas regletas se podría trabajar actividades un poquito más complicadas, ya no para iterar fracciones unitarias, sino para iterar fracciones propias, y así pues seguir ayudando pues, a ese estudiante 3 que parece que ha comprendido, ¿no? Todas las características que estaban incluidas en esas dos actividades, pero también ayudarles a seguir progresando. Entonces, se propone aquí pues, actividades un poquito más complicadas por el no uso de la fracción unitaria, pero son parecidas. Pero, por ejemplo, pues, si la regleta verde clara es 2 tercios de la unidad, pues ¿qué regleta representa 2 unidades? Aquí no podemos con las regletas encontrar el 1 tercio, pero sí que podemos llegar a 2 unidades, que sería 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios, y tendríamos lo que representan 2 unidades, y con las 2 unidades pues ver lo que podría representar una unidad o cualquier otra regla. Entonces, la actividad es la misma, la idea es la misma, pero si cambiamos las fracciones, pues podemos hacer pues, que esas actividades pues, sean más complicadas con el uso de la regla.
Y bueno, para acabar quería proponer, sé que ya son y 45, pero bueno, rápidamente un último ejemplo para cambiar de tema, que no solo sea fracciones, y este sería de razonamiento proporcional. Lo voy a comentar rápidamente ya para no usar demasiado tiempo. En este caso, por ejemplo, se proponen 4 problemas bueno, pues si los leéis, los 2 primeros no son problemas de proporcionalidad directa, porque dice que cargan a la misma velocidad, pero uno empezó más tarde que el otro. Y el siguiente es igual, plantan a la misma velocidad, pero uno empezó antes, ¿vale? Pero los 2 últimos sí que son de proporcionalidad directa, ¿vale? Es decir, porque dicen que empezaron al mismo tiempo, pero Ana es más lenta, y empezaron al mismo tiempo, pero Laura es más lenta. Entonces, para que se vea el porqué del uso de estos problemas, pues bueno, los 2 primeros corresponderían a situaciones aditivas, que son situaciones no proporcionales. He dicho un poco las características ¿y cómo se resuelven? Pues realmente se resuelven aditivamente, es decir, hay una ventaja, una diferencia y es la que se utiliza pues, para obtener pues, las cajas del otro o las flores del otro. En cambio, los 2 últimos son situaciones de proporcionalidad directa, en este caso, y por tanto lo que se mantienen constantes pues, son las razones externas y las razones internas permanecen invariantes. Son problemas de razonamiento proporcional. ¿Vale? Por lo tanto, pues lo que se mantiene invariante serían las razones. ¿Por qué lo he comentado rápidamente? Y no me voy a extender porque además en esta diapositiva pues hay muchísimas respuestas, pero no vamos a analizar todo porque lo único que quería mostrar era una pincelada, ¿no? De lo que implicaría el ser consciente, en mirar, el tener esa mirada profesional sobre el pensamiento matemático de los estudiantes. Y, por ejemplo, pues nos vamos a fijar, son los mismos 4 problemas que he mostrado antes, pero hay como varios estudiantes. Entonces nos vamos por ejemplo, a fijar en el estudiante 4. El estudiante 4 resuelve el primer problema, que sería de estructura aditiva, lo resuelve correctamente, porque obtiene la ventaja, la diferencia entre 60 y 40 cajas de Tomás, ¿no? Y es como esa diferencia es de 20, pues luego se la suma, ¿vale? Al 100. Saca la diferencia entre las cajas de Pedro y como es 20, pues la diferencia en Tomás sería la misma, ¿vale? Porque van a la misma velocidad. Por lo tanto, lo resuelve correctamente. En el problema 2, también hace una diferencia, ¿vale? Otra vez 12 menos 4, entonces obtiene una diferencia de 8 que se la suma a 20. Está resuelto correctamente también, utilizando pues una estrategia aditiva, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace en el problema 3 y 4? Que aplica la misma estrategia, la de la diferencia, pero en este caso en problemas proporcionales. ¿Qué ocurre aquí? Que está utilizando sistemáticamente una relación aditiva sin identificar que los problemas son distintos. Es decir, los 2 primeros problemas son aditivos y la estrategia sí que sería correcta, pero en los 2 últimos problemas pues, son proporcionales y la estrategia sería incorrecta. ¿Por qué es importante darnos cuenta de este tipo de comportamiento? Pues es igual, porque si nosotros pensamos en qué elementos están implicados o qué estrategias han seguido, pues conocemos de la literatura diferentes estrategias. Por ejemplo, en situaciones proporcionales, pues los estudiantes podrían utilizar pues, el enfoque escalar o el enfoque funcional, estrategias constructivas, la reducción a la unidad o la regla de 3. Así rápidamente, por ejemplo, pues el estudiante 5 en este problema pues estaría utilizando una estrategia constructiva. ¿Vale? Entonces, importante, ¿por qué? Porque desde las investigaciones sabemos que los estudiantes suelen utilizar las estrategias aditivas en situaciones proporcionales y las estrategias proporcionales en situaciones aditivas. Entonces, conocer este tipo de conocimiento, ¿no? O tener este tipo de conocimiento, referencias, pues de nuevo nos ayudaría pues, a interpretar pues, esas respuestas de los estudiantes y darnos cuenta que realmente el estudiante que os he mostrado como ejemplo no sabe resolver tampoco las situaciones aditivas, porque lo que no sabe es ver la diferencia entre esas situaciones. ¿Vale?
Y bueno, pues eso es lo que quería mostrar. Voy a parar aquí porque sé que quizás tengáis dudas y me he pasado ya un poquito del tiempo. Y si queréis que veamos algo con más detalle, pues en estos minutitos de discusión lo puedo mostrar. Muchas gracias. Aquí os he dejado algunas referencias que he ido usando a lo largo de la presentación y estoy encantada si queréis preguntar algo más específico de algo que haya ido un poquito más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Astrid. Entonces, oficialmente vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas para todas aquellas personas que tengan alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Mientras tanto, les comento que a todos aquellos que han preguntado por las grabaciones o las presentaciones, la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube y en la página a partir de lunes o martes. Y las transparencias ya están publicadas en nuestro sitio web y también en el repositorio FURES. Entonces, si alguno desea ver el correo de la profesora, alguno de los ejemplos o las referencias, pueden encontrar ya las referencias de la profesora publicadas. Hay algunas preguntas ya desde Facebook, entonces vamos a comenzar con esas preguntas mientras las personas del grupo de Zoom realizan las suyas. La primera pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para formar profesores para desarrollar estas competencias? Pues precisamente las situaciones que he mostrado aquí, esas tareas donde se tienen que analizar las respuestas de los estudiantes utilizando ese conocimiento profesional que se tiene que hacer, son las propias tareas que nosotros utilizamos en los programas de formación. Y además han sido tareas de las propias investigaciones. Es Dale. decir, que las propias tareas que he mostrado aquí son como trocitos, no son las tareas completas, sino como trocitos de esas tareas profesionales que nosotros utilizamos en los programas de formación. Y realmente preguntamos las mismas preguntas que yo he hecho aquí, ¿vale? Es decir, con relación a la destreza de escribir, atender, interpretar y decidir. Igual. Vale, muchísimas gracias. Esa presentación me pareció especialmente interesante e importante porque muchas veces nos quedamos con identificar que la respuesta está mal, pero no las razones por las cuales está mal. Y veo que para ello utilizan muchas preguntas que precisamente tienen como propósito identificar aspectos más específicos como de esta carencia de, como de la equivocación del estudiante. Y me preguntaba si de casualidad tenían como un repositorio, como algún espacio donde tuvieran estos ejemplos de preguntas para que estos profesores que de pronto estén dando el tema, pero no sepan muy bien cómo identificar estos problemas, puedan encontrar ejemplos de que pueden preguntar o cosas por el estilo. No, no tenemos repositorio. No tenemos repositorio en ese sentido, pero bueno, sí que tenemos, por ejemplo, muchas de las tareas con ejemplos publicadas, que por ejemplo, si van a la web, yo no he puesto aquí las referencias del grupo porque están en la web. Es decir, si alguien está interesado realmente en algo concreto, por ejemplo, sobre fracciones, hemos trabajado fracciones, razonamientos proporcional, geometría, medida. Se han tocado en bastantes áreas y muchas de las preguntas o de las tareas específicas están publicadas en los artículos. Les invito, por ejemplo, pues a mirar alguno de ellos sobre el tema concreto, ¿no? Por ejemplo, en secundaria y bachillerato también se han trabajado con límites, con derivadas, es decir, con contenidos más de bachillerato, si alguno de ellos trabaja con contenidos más avanzados, es decir, pero así un repositorio como tal no se tiene. Si alguien tiene un interés particular en un tema en concreto, también me puede preguntar y si tengo algo estaré encantada de ofrecérselo. Vale, muchísimas gracias. Walter pregunta, ¿cómo considera usted el aporte del desarrollo de competencias en torno a la proporcionalidad para transversalizar con otras disciplinas y resolver problemas de la realidad? A ver, es importante, el razonamiento proporcional está implicado, de hecho es uno de los temas que nosotros tenemos en el programa de formación porque realmente es bastante transversal y después pues va a ser, va a estar relacionado con otros contenidos o otros errores, ¿no? que aparecen en otras áreas de las matemáticas. Y nosotros dentro del programa de formación sí que les enseñamos, por ejemplo, otras dificultades o errores que aparecen en otras áreas precisamente por no tener un buen desarrollo del razonamiento proporcional. Sí que se dan, yo no lo he mostrado aquí porque lo que he intentado mostrar es precisamente
el tipo de tareas que utilizamos para poder enseñar a mirar, ¿no? Profesionalmente, pero también utilizamos, por ejemplo, pues otras tareas pues más específicas pues para mostrar, por ejemplo, pues la tasa, ¿no? Que está más relacionado con el tema de física y demás. Sí, sí que se trata, pero no, precisamente no en la tarea que he mostrado en la presentación. Muchas gracias. Ivana pregunta si trabajaron la representación en la recta numérica en el tema de fracciones. Sí, la recta numérica es uno de los recursos donde se muestra es uno de los recursos que nosotros mostramos pues, para representar fracciones y obviamente luego se utiliza para la comparación, para el concepto de densidad, es decir, que es uno de los recursos que se utilizan. Gracias. Guadalupe pregunta, acerca de los niveles de comprensión, me pregunto si es que se consideraron las destrezas para categorizar si es nivel 1, 2 o 3 o en qué investigaciones se puede profundizar. Las competencias, a ver, creo que ahí hay una mezcla de dos ideas. Los niveles de comprensión que nosotros mostramos o los que yo he mostrado son con relación a estudiantes o de primaria o secundaria. Son niveles de comprensión con relación a cómo avanza, ¿no? Un determinado concepto y esos niveles de comprensión no son nuestros, sino son de investigaciones de educación matemática que pueden ser nuestros o de cualquier grupo nacional o internacional. Nosotros lo que hacemos es buscar revisar la literatura sobre un determinado contenido y como formadores pues seleccionamos ciertos aspectos que creemos pues que son importantes a utilizar dentro de los programas de formación. Otra cosa es los niveles de adquisición de las destrezas, de la profesional. Ahí realmente eso sería ya parte de lo que es investigación, porque nosotros es como investigadores nos preocupamos, ¿no? De que se desarrolle esa destreza precisamente en nuestros programas de formación. Y sí que hemos mostrado algunos niveles, no niveles, sino características de cómo se van adquiriendo las destrezas. Yo no le llamaría niveles, sino algunas características, no hemos sido capaces de encontrar como niveles categóricos, pero sí algunas características de cómo se van desarrollando las destrezas. Por ejemplo, en un artículo que se tiene sobre las derivadas, sobre el concepto de derivada, en el International Journal of Mathematics and Science and Technology, creo que es del 2015, ahí, por ejemplo, se habla de algunos descriptores. O, por ejemplo, otra compañera, o sea, ya no es, ahí yo no formé parte, pero, por ejemplo, la profesora Mar Moreno, pues también en uno de los últimos artículos, que creo que está en el ZDM, tiene un artículo también sobre descriptores o características en medida. Y ahí en medida, sobre la magnitud medida, longitud. Y hay alguno más, ¿vale? Es decir, os estoy hablando, hay otro sobre razonamiento proporcional en ZDM, que es del 2012, que también se habla de descriptores o características de la mirada profesional. Pero son como cosas distintas. Los niveles de progresión que yo os he mostrado es como el conocimiento específico que se necesitaría precisamente para mirar profesionalmente, ¿vale? Es decir, Muchísimas gracias. Varias personas en los comentarios preguntan sobre dónde podemos encontrar estos artículos. Algunos de los que usted mencionó me imagino que están en las referencias, pero en general, ¿cuáles son las palabras claves o autores que podemos buscar para saber más de este tema? si es sobre las nuestras, sobre el grupo Hidimatua, en el código QR que he puesto, podéis acceder directamente a la página web del grupo. También la tenéis en esta última diapositiva, la he puesto tanto en QR como en la página web. Y ahí están todas las referencias del grupo, desde el 2015. ¿Vale? Están todas las referencias que se tienen publicado. Si es de otros autores, es que hay muchos autores que trabajan la mirada profesional. No me atrevería a decantarme por uno por otro, pero bueno, nosotros nos basamos muchísimo en la conceptualización de Mason y después de un grupo norteamericano sobre la mirada profesional, pero ya específico sobre el pensamiento matemático del estudiante, que es la referencia de Jacobs, que está en esta presentación. No sé si puedo volver atrás, pero es la de Jacobs que se tiene aquí.
Vale, muchísimas gracias. Aprovecho esta diapositiva para recordarles a todos que si desean ver las referencias utilizadas durante la presentación, las transparencias ya están publicadas en nuestra página web y también en el repositorio FORES. Marco pregunta, buenos días, las competencias matemáticas abarcan un compendio de habilidades como pensar, razonar, argumentar, modelar, etcétera. Desde su perspectiva, ¿qué otras habilidades deben desarrollarse para que los estudiantes alcancen el nivel óptimo de competencias matemáticas? Muchas gracias por su excelente exposición. Mariana, se ha cortado un poquito y no te he escuchado las dos últimas frases. Lo siento, sé que ha habido problemas de conexión a veces, por lo que he visto en el chat. Espero que no se haya interrumpido muchas veces, pero no he cogido lo último que me has dicho. Vale, voy a volver a repetirlo. Como dice, las competencias matemáticas abarcan un compendio de habilidades como pensar, razonar, argumentar, modelar. Desde su perspectiva, ¿qué otras habilidades deben desarrollarse para que los estudiantes alcancen el nivel óptimo de competencias en matemáticas? Muchas gracias por su excelente exposición. Bueno, ahí estamos hablando de competencias matemáticas de los estudiantes. Yo en la exposición he hablado de las actividades profesionales del profesor, ¿vale? Por eso no ha salido la palabra modelar ni la palabra argumentar, ¿no? Eso serían como las competencias matemáticas. Yo en lo que he intentado aquí ver, ¿no? Son las competencias del maestro, ¿no? Es decir, precisamente para la práctica de enseñar matemáticas. Entonces, pues aquí yo he mostrado tres actividades, pero hay muchas más, además desde diferentes perspectivas teóricas. Nosotros realmente la que más hemos trabajado ha sido sobre todo en investigación, porque luego en los programas de formación se desarrollan más, obviamente más competencias, ¿no? Pero desde el punto de vista de la investigación, sobre todo el pensamiento matemático del estudiante, ¿vale? Pero aquí hoy yo no he hablado de competencia matemática, por supuesto hay muchísimas, ahí estaríamos hablando de cuáles son las competencias a desarrollar, precisamente matemáticas en los estudiantes. Muchas gracias. Como otra pregunta de Facebook es, ¿cómo un profesor puede desarrollar esta competencia? La competencia a mirar profesionalmente. La competencia de mirar profesionalmente es general, es una competencia general, luego integra, como he dicho, muchísimas actividades de la práctica y bueno, pues lo que yo he mostrado aquí, bueno, pues son ejemplos de resultados de 12 años que llevamos investigando en esta competencia. Y bueno, lo he comentado rápidamente en una diapositiva porque obviamente no era el foco, pero por ejemplo, algo que nos ha ayudado mucho o que parece que ayuda muchísimo a desarrollar esta competencia en los programas de formación son los registros o representaciones de la práctica, también llamado viñetas. Es decir, eso es lo que las investigaciones, no solo las nuestras del grupo GIDIMAT, sino internacionalmente, es lo que están apoyando. ¿Qué es lo que se conoce como viñeta? Pues registros reales de aula. Por ejemplo, un vídeo real de clase, pero no un vídeo muy largo, un vídeo específico donde se quiera mostrar algo específico con relación al discurso, algo específico con relación a la respuesta de un estudiante o a la acción de un profesor o maestro de aula, es decir, vídeos cortitos donde se pueda hablar de ellos o, por ejemplo, respuestas como las que he mostrado aquí. Yo no he puesto ningún vídeo, podía haber utilizado un vídeo, pero yo he mostrado como respuestas escritas. Pero si habéis visto, la mayoría de veces son respuestas reales de aula, que las hemos, bueno, que son de otras investigaciones nuestras o que se han ido precisamente para obtener respuestas reales para los programas de formación. Pues ese tipo, ¿no? El uso de registros, el uso de registros, de representaciones de la viñeta, pues es un aspecto importante. Y luego otro aspecto importante a la hora de desarrollar esa mirada, pues es el uso de lentes teóricas. Es decir, si nos quedamos en la descripción, como se ha comentado, en ver si una respuesta es correcta o incorrecta y no se va más allá, ¿no? Del por qué, ¿no? Una respuesta es incorrecta o el posible error, la causa que lo esté provocando, pues precisamente un profesor o maestro no estará tan capacitado, ¿no? Pues para tomar luego una buena decisión dentro del aula o en una planificación de aula. Es decir, o dentro de la propia aula en ese momento o dentro de su planificación. He puesto dos características, hay muchas más, ¿no? La literatura nos muestra muchísimas características para desarrollar, pero bueno, si tengo que resumir y quedar con dos, esas dos parece que ayudan.
Muchísimas gracias, profesora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, de hecho nos pasamos unos minuticos, entonces vamos a cerrar aquí. Aún hay algunas preguntas, como se habrá dado cuenta en los comentarios, la gente le pareció muy interesante la charla, le pareció un tema muy interesante. Entonces la invito a colocar por favor su correo electrónico en el chat, ya sé que está aquí en la primera diapositiva, pero es para que la gente pronto la guarde de una vez, por si desea de pronto escribirle y pedirle pronto información sobre algún tema en específico, etc. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy, muchísimas gracias por la charla y por lo personal considero que ha sido una charla muy interesante, los ejemplos son muy dicientes. Las transparencias y el video también estarán publicados pronto en nuestra página web, estoy pasando aquí también el enlace de la página web. Y antes de finalizar, profesor Pedro, ¿le gustaría decir algo? Sí, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Zeneida, por esta charla tan interesante y tan motivante para todos nuestros profesores. Ha sido una exposición muy rica y creo que ha aportado mucho a los intereses de los profesores que enseñan matemáticas en Iberoamérica. Quiero agradecer a Mariana por toda la organización y gestión de esta reunión. Como siempre, voy a tomar 2 minuticos la pantalla sencillamente para mostrarles lo que Mariana les ha venido diciendo, de dónde encuentran las transparencias y el video. Pueden ir ustedes a nuestro sitio web ued.uniandes.edu.co y en el menú de recursos encontrarán la opción de reuniones virtuales y ahí tenemos los 3 tipos de ciclos de conferencias que tenemos. En este caso es una conferencia de experto invitado. Si ustedes pulsan ahí, llegarán a la página de todas las conferencias virtuales que hemos hecho. La primera que tenemos aquí es la conferencia de la profesora Zeneida. Si ustedes pulsan en el título, encontrarán la página de esta conferencia y aquí, como Mariana ya les estaba diciendo, ya están disponibles las transparencias y lunes o martes aparecerá aquí un botón con la grabación del video. Si ustedes pulsan en transparencias, van a ir a nuestro repositorio Funes y ahí encontrarán las transparencias que las podrán descargar sin ningún problema. Entonces, esto para que ustedes lo sepan, quiero invitarlo. Esta es nuestra última reunión virtual de este año. Hemos hecho, no sé, como 40, 38 reuniones virtuales este año y ha sido con mucho gusto que los hemos tenido aquí. Quiero reiterar el agradecimiento al Fondo Puentes de Caña, que es el aliado que nos permite ofrecerles estos espacios de manera gratuita y de libre acceso. Pero aunque sea la última reunión virtual, quiero invitarlos a otra reunión. Resulta que el próximo sábado, la 10ª cohorte de nuestra maestría en educación matemática termina su programa. Y al terminar su programa, van a presentar el trabajo que han hecho en estos 2 años en el proceso de diseñar una unidad didáctica sobre un tema específico. Los temas que estos grupos han trabajado en esta cohorte son probabilidad simple, gráfica de la función lineal, uso del teorema de Pitágoras y divisibilidad de números naturales. Entonces, esto será el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Cada grupo hará una presentación de 20 minutos, o sea que piensen que esto puede ser un par de horas. Están todos invitados y la próxima semana por correo electrónico les enviaremos la información. De nuevo, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. El 2024 va a tener todo lo que ha tenido el 2023 y muchas cosas más para ofrecerles a ustedes, profesores, en este esfuerzo que hacemos de proporcionar recursos y espacios en los que todos podamos aprender conjuntamente y de esa manera progresar en nuestra práctica docente para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Entonces, si no los volvemos a ver,
Les deseamos unas muy felices fiestas y no nos olviden, nos vemos en el 2024. Muchas gracias. Hasta luego, profesora Zeneida, profesor Pedro y todos los que asistieron el día de hoy. Muchas gracias. Luego. Chao. Chao.